necesita silencio. A veces, el silencio es lo peor que puedes encontrar. Mi nombre es Marcos, y después de una vida de ruido en la ciudad, de problemas que prefería olvidar, acepté un trabajo como vigilante de incendios forestales. El lugar, el Parque Nacional Cumbres Negras. La misión sonaba sencilla: pasar 3 meses solo en una torre de vigilancia a 30 metros de altura, rodeado por un mar de árboles, y reportar cualquier columna de humo. El viaje hasta allí fue hermoso, pero también inquietante. El guardabosques que me llevó, un tipo mayor y callado llamado Sargento H, apenas pronunció palabra. Solo al dejarme al pie de la torre, me dio una advertencia que, en ese momento, me pareció ridícula. Me dijo: si escuchas tu nombre en la radio después de la medianoche, no contestes. A veces las frecuencias se cruzan y la gente hace bromas. Me reí, pensando que era una superstición local. Subí aquella interminable escalera de madera, con mi mochila al hombro, y vi cómo su camioneta desaparecía, dejándome completamente solo en medio de la nada. La primera semana fue un bálsamo. La vista desde arriba era espectacular. La soledad, curativa. Pasaba los días leyendo, haciendo ejercicio y reportando por radio a la central. Torre 4 a central, todo despejado. La voz de la operadora, Sara, era siempre amable, una rutina reconfortante, pero la torre tenía sus propios sonidos. Como un viejo barco en una tormenta, y por la noche la oscuridad era total. No había luces de ciudad, solo un océano negro de árboles que se movían como si respiraran. Todo cambió en la 8ª noche. Estaba leyendo con una pequeña lámpara cuando escuché algo abajo, en la base de la torre. Eran pasos pesados que rompían las ramas secas del suelo. Cogí mi linterna más potente y salí a la pasarela exterior que rodeaba la cabina. Apunté las de luz hacia la oscuridad. Grité: hola, sargento. La luz cortaba la negrura, pero no revelaba nada, solo árboles. En el instante en que la luz tocó el suelo, los pasos se detuvieron. Volví a entrar, nervioso. Debe ser un oso. Intenté convencerme a mí mismo. Esa misma madrugada, a las 3:15, la radio de onda corta se encendió sola. Solo era estática, ruido blanco. Me levanté para apagarla, pero entonces, entre el chisporroteo, escuché una voz: Torre 4, Torre 4, todo despejado. Me quedé helado. No era la voz de Sara, era mi propia voz. Una grabación perfecta de mi reporte de esa misma mañana. Con la mano temblando, pregunté a la radio: ¿quién es? Y la radio respondió, de nuevo con mi voz, pero esta vez distorsionada, lenta, como una cinta reproducida al revés. ¿Quién es quién? Es. Apagué la radio de un tirón y le quité las baterías. Esa noche no dormí. Bloqueé la puerta de la cabina con una silla y esperé el amanecer. Al día siguiente, cuando por fin pude usar la radio principal, llamé a la central. Le conté a Sara lo que había pasado. Me aseguró que nadie había entrado en mi frecuencia y que no había nadie cerca de mi torre en kilómetros a la redonda. Quizás fue el eco. Marcos, la soledad juega trucos, me dijo, pero noté algo tenso en su voz, como si supiera algo que no me estaba contando. A partir de ahí, las cosas solo empeoraron. Empecé a encontrar regalos en el primer descanso de la escalera, a unos 10 metros del suelo. Primero fueron piedras, apiladas en formas geométricas imposibles, desafiando la gravedad. Luego fueron animales del bosque, conejos, pájaros. No estaban heridos, sino incorrectos, como si alguien los hubiera desarmado pieza por pieza y los hubiera vuelto a montar mal. En ese momento lo entendí. Lo que fuera que estaba ahí abajo tenía manos y era inteligente. Una noche de tormenta,
visibilidad era cero. Estaba encerrado en mi cabina de cristal. Los relámpagos iluminaban el bosque durante un parpadeo. En uno de esos destellos, miré hacia el borde del claro, donde empezaban los árboles, y la vi, una figura, alta, pálida y extremadamente delgada. Parecía un humano, pero sus brazos eran demasiado largos. Le llegaban casi hasta las rodillas. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirando hacia arriba, mirándome a mí. En el siguiente relámpago, la figura estaba más cerca, ya estaba al pie de la escalera. En el tercer relámpago, había desaparecido. Y entonces, lo oí, el crujido del primer escalón de madera. Creí, alguien estaba subiendo. Agarré el hacha de emergencias contra incendios. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me dolía el pecho. Escuché los pasos subiendo lentamente. 1, 2, 3. De repente se detuvieron. Pasaron las horas. No me moví, aferrado al hacha, esperando. Al amanecer me atreví a mirar. No había nadie en la escalera, pero en la puerta de la cabina, en el cristal exterior, había una huella de mano con 6 dedos, untada de una sustancia negra y aceitosa que olía a tierra podrida. Ya era suficiente. Decidí irme. Me daba igual el contrato. Empaqué mis cosas a toda prisa, pero cuando intenté usar la radio para pedir que vinieran a buscarme, estaba muerta. Miré por los binoculares y vi que los cables de la antena exterior habían sido cortados. Miré hacia el camino de tierra por donde llegué. Un árbol inmenso había sido derribado a propósito, bloqueando completamente el paso. Estaba atrapado. La noche siguiente fue la peor de mi vida. Sabía que eso iba a intentar entrar. Bloqueé las ventanas con tablas de madera de repuesto, dejando solo pequeñas rendijas para mirar. A medianoche, el bosque cobró vida, pero no con sonidos de animales, sino con voces. Escuché a mi madre llamándome desde la base de la torre. Escuché a mi exnovia llorando, suplicando que bajara. Escuché al sargento H gritando, pidiendo ayuda. Marcos, me caí. Ayúdame a bajar. Gritaba la voz del sargento. Sonaba tan real que estuve a punto de abrir la puerta. Pero recordé la advertencia. No contestes. La criatura dejó de esconderse. Empezó a golpear las vigas de soporte de la torre. ¡Pum! Toda la estructura se sacudía violentamente. Me tiré al suelo, aferrándome a lo que podía. De repente, los golpes se detuvieron. Silencio total. Y entonces, una cara apareció en la ventana, a 30 metros de altura. Era imposible. No había escalera de ese lado. Lo que fuera, había trepado por la estructura metálica. La cara era pálida, sin nariz, con unos ojos negros y enormes que no reflejaban la luz. Y estaba sonriendo, no con una boca normal, sino con una abertura demasiado ancha que le partía el rostro. La cosa empezó a golpear el cristal con la cabeza, suavemente al principio, toc, 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 luego más fuerte, bem, bem. El vidrio reforzado empezó a agrietarse. Acorralado, encendí una bengala de emergencia. La luz roja inundó la cabina. La criatura chilló, un sonido agudo, como metal rasgando metal, y retrocedió ante el fuego. Aproveché el momento y lancé la bengala por la ventana rota, hacia ella. La cosa cayó al vacío, chillando mientras descendía hacia la oscuridad. Escuché un golpe seco contra el suelo, pero inmediatamente después, el sonido de algo corriendo en 4 patas hacia el bosque, a una velocidad inhumana. Pasé el resto de la noche con el hacha en la mano, listo para prenderle fuego a todo si era necesario. Amaneció. La luz del sol nunca me había parecido tan hermosa. A mediodía, escuché el motor de un vehículo. Era el sargento H. Había venido un día antes porque perdió el contacto
contacto por radio conmigo. Tuvo que usar una motosierra para quitar el árbol del camino. Cuando subió a la torre y me vio, pálido, con el hacha en la mano y la cabina destrozada, no hizo preguntas estúpidas. Lo sabía. Vámonos, dijo simplemente. Bajé la escalera temblando. Mientras caminaba hacia la camioneta, sentí que me observaban. Miré hacia la línea de árboles. Allí, entre las sombras de los pinos, vi algo. No era la criatura pálida. Era yo, una versión de Marcos, con mi misma ropa, de pie entre los árboles, saludándome con la mano, con una sonrisa rígida y antinatural. Subí a la camioneta y le grité al sargento que arrancara. Aceleramos por el camino de tierra, levantando polvo. Mientras nos alejábamos, la radio de la camioneta se encendió sola, a pesar de estar apagada. Entre la estática se escuchó mi voz, clara y tranquila. Torre 4 a Central. Todo despejado. El nuevo vigilante se queda aquí. El nuevo vigilante. ¿Tiene hambre? Miré por el retrovisor. La torre se hacía pequeña a la distancia y por un segundo vi una figura subiendo de nuevo la escalera. Supe que una parte de mí nunca bajó de esa torre. Supe que lo que bajó con el sargento era solo mi cuerpo. Pero mi voz se quedó para siempre en el bosque. Cerré los ojos y decidí que nunca, jamás, volvería a mirar un bosque de noche.